¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guardan los lugares olvidados? ¿Qué verdades se esconden tras un velo de polvo y silencio? Hoy vamos a adentrarnos en una historia que te hará cuestionar la línea entre lo real y lo que tu mente cree ver. Una historia de misterio, de un eco que desafía el tiempo y de una verdad tan profunda que te cambiará. Abrimos la puerta a lo desconocido. La lluvia caía sin piedad aquella noche, golpeando el tejado de mi coche como tambores de guerra. No era el clima ideal para aventuras, pero la casa me llamaba. Siempre lo había hecho. Se alzaba solitaria al final de la calle, una silueta oscura contra el cielo plomizo, un imán de secretos para cualquier alma curiosa que se atreviera a mirar. Durante años fue solo una leyenda susurrada, una advertencia de ancianos a niños traviesos, pero para mí se había convertido en una obsesión. No era la primera vez que me acercaba, pero sí la primera que sentía esa punzada en el pecho, una mezcla de miedo y una irresistible necesidad de cruzar el umbral. La puerta de madera, hinchada por la humedad de décadas, cedió con un gemido que resonó en el silencio. No fue el viento, lo supe al instante. Era algo más, un sonido que me invitaba y me advertía a la vez. El olor a moho, a tiempo detenido, me envolvió como un sudario. Cada paso era una victoria sobre el miedo, un acto de desafío a lo desconocido. La linterna apenas rasgaba la oscuridad, revelando muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas petrificados, sus formas ocultas bajo una capa de polvo que lo ahogaba todo. Ventanas rotas permitían la entrada de hilos de luz lunar que bailaban con las partículas en el aire, haciendo que la casa pareciera respirar, susurrar. Los ecos de una vida pasada, de risas y conversaciones, parecían flotar en el aire, inalcanzables pero presentes. Era asfixiante y liberador a la vez. Mis dedos rozaron la barandilla de la escalera, fría, pegajosa. El pulso martilleaba en mis sienes. No había vuelta atrás. Cada escalón de madera podrida crujía bajo mi peso con el estruendo de un trueno en el silencio sepulcral de la casa. Era como si la propia estructura me advirtiera, me implorara que no subiera. Pero la curiosidad, esa bestia insaciable, me empujaba hacia arriba, hacia lo que sabía que me esperaba. En la planta baja, en una sala de estar que olía a melancolía, había encontrado un piano, un Steinway cubierto, oscuro. Mis dedos rozaron las teclas polvorientas. Una sola nota, solitaria y resonante, flotó en el aire antes de desvanecerse, un lamento fantasmal. No supe por qué lo hice, pero sentí que tenía que hacerlo, que la casa esperaba esa melodía. Arriba, el pasillo se extendía, un túnel de sombras. Varias puertas se abrían a habitaciones vacías, despojadas de cualquier rastro de vida, como si sus antiguos habitantes hubieran desaparecido de la noche a la mañana. Pero una puerta al final del pasillo estaba entreabierta, un hilo de luz tenue escapaba por la rendija, una promesa en la oscuridad. El corazón me dio un vuelco. Entré. Era un estudio. Los estantes, repletos de libros antiguos y polvorientos, se inclinaban bajo el peso de años de historias olvidadas. En el centro, un escritorio de madera noble, cubierto con una capa de polvo tan gruesa que parecía un lienzo de terciopelo, y sobre él un portarretratos. Mis manos temblaron al cogerlo. La imagen de una mujer. Sonreía, su mirada dulce y melancólica a la vez. Sus ojos, profundos y curiosos, me resultaban extrañamente, inquietantemente familiares. Una sensación de ser observada me invadió, un escalofrío que no tenía nada que ver con la baja temperatura de la habitación. Me giré bruscamente, esperando encontrar a alguien, algo. Pero solo había sombras y el eco de mi propia respiración. Entonces la escuché.
Una voz. No era un susurro, ni un eco. Era una voz real, clara, pero extraña, como si viniera de muy lejos y muy cerca a la vez. ¿Quién eres tú? Salté. El portarretratos estuvo a punto de caer de mis manos. Busqué en la habitación con la linterna temblorosa, pero no había nadie. Solo la imagen de la mujer sonriendo. ¿Había sido mi imaginación? El cansancio, la tensión. Mi mente buscaba una explicación racional, pero mi instinto gritaba peligro. Algo no estaba bien. Mis ojos, ahora más acostumbrados a la penumbra, se fijaron en un cajón del escritorio. Estaba ligeramente abierto. Dentro, un fajo de cartas amarillentas atadas con una cinta descolorida. Eran viejas, muy viejas. Con manos aún temblorosas abrí una. La letra era elegante, fluida. Palabras de amor, de anhelo, de un dolor profundo y de despedida. Leí varias y cada una revelaba una historia de un amor prohibido, de encuentros secretos, de un sacrificio inmenso. El remitente no estaba claro, pero la firma al final de cada carta me heló la sangre. El nombre era el mismo que estaba inscrito en la parte posterior del portarretratos. El nombre de la mujer de la foto. Esa mujer. Justo cuando mis ojos terminaron la última línea, la voz volvió, esta vez más cerca, resonando directamente en mi oído. ¿Sabes quién soy? El portarretratos que aún sostenía en mis manos se movió. No por el viento, no por mi temblor. La mujer de la foto. Sus ojos. Juro que sus ojos parpadearon. El aire se volvió denso, sofocante. Una oleada de pánico me invadió, empujándome hacia la puerta. Pero mis pies estaban clavados al suelo. No podía correr, no podía gritar. Solo podía mirar con el corazón latiéndome en la garganta, la mente gritando. Seguí leyendo las cartas, ignorando el miedo, intentando encontrar un ancla en la lógica, en la historia. Se hablaba de un secreto, de un amor tan profundo que desafiaba las convenciones, de una traición devastadora. Cada palabra era un puñal que se clavaba en el pecho de la mujer, su tristeza impregnando el papel. Había un espejo en la habitación cubierto por una sábana, pero no le presté atención. Mi mente estaba atrapada en el pasado, en la tragedia que se desplegaba en mis manos. Era la historia de un amor imposible, de dos almas que no podían estar juntas y de cómo el destino o la malicia de otros las separó brutalmente. La última carta era la más desgarradora, una despedida final, una promesa de un reencuentro en otro lugar, otro tiempo. De repente, un crujido. El portarretratos que había vuelto a colocar en el escritorio se deslizó. Cayó al suelo con un estruendo. El cristal se rompió en cientos de fragmentos diminutos que se esparcieron por la alfombra polvorienta. Mi aliento se contuvo. Me agaché temblorosa para recoger los trozos. Uno de los fragmentos, afilado y brillante, reflejó mi rostro, pero no solo el mío. Detrás de mí, en el reflejo, vi otra figura, la mujer de la foto. Estaba allí, justo detrás de mí, mirándome con sus mismos ojos familiares, una sonrisa triste en sus labios. Mi sangre se heló. Un grito mudo se ahogó en mi garganta. La voz, ahora resonando por toda la habitación, como si surgiera de mis propios pulmones, de mis propios huesos, pronunció las palabras que destrozaron mi realidad. I love you. I love you. Tú. Lentamente, como si una fuerza invisible me impidiera girar rápidamente, me di la vuelta para encarar el espejo que había ignorado antes. La sábana que lo cubría cayó al suelo, revelando un espejo antiguo, de marco oscuro y oxidado. Y lo que vi allí no era posible. La mujer del espejo era idéntica a mí. Cada rasgo, cada imperfección, cada mechón de cabello. Era mi propio reflejo, pero a la vez no lo era. Sus ojos,
Los mismos ojos de la foto me miraban con una profundidad incomprensible. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Una cicatriz sutil, casi imperceptible, marcaba su pómulo. Una cicatriz que no tenía todavía. El alarido que escapó de mis labios fue ahogado, estrangulado. No era mi grito, era el grito de ella. Intenté retroceder, de escapar, pero el espejo me atraía, me absorbía. Mi reflejo se distorsionó, se estiró, mis propias manos intentando aferrarse a algo que no existía. Y entonces la oscuridad me engulló. No era la oscuridad de la casa, sino una oscuridad absoluta, total, sin forma ni sonido. Era el vacío. Desperté en mi propia cama, el aliento entrecortado, el cuerpo empapado en sudor frío. La tormenta había amainado. La luz del amanecer se colaba por mi ventana, pintando las paredes con tonos grises. ¿Había sido un sueño? ¿Una pesadilla inducida por mi obsesión con la casa? Me levanté temblorosa, fui al baño y me miré en el espejo. Mis ojos buscaron la cicatriz. No había nada. Mi reflejo era el de siempre, el de Elena. Pero algo había cambiado. La casa me había encontrado. Me había atrapado. Y aunque no había marcas visibles, sentía que algo de ella se había quedado conmigo. Me acerqué aún más al espejo, mi rostro casi tocando la superficie fría. Y entonces la vi. No en mi reflejo, sino en un destello, un eco, una aparición fugaz en el cristal. La mujer, sus ojos y en su mejilla una cicatriz, idéntica a la que había visto en el reflejo del espejo de la casa. Era real. La casa no era solo un lugar olvidado, era un receptáculo, un puente. Me había poseído, me había cambiado y ahora ella está aquí.